protestan lo contrario, ¿ok? A ver cómo nos va. Los gordos son la iglesia, los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, los blancos son la iglesia, los adultos son la iglesia, los negros son la iglesia, curas y monjas son la iglesia, los blancos son la iglesia, los ricos son la iglesia, los pobres son la iglesia. Eso, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia. Buenas noches, un cordial saludo a todas las personas que se unen a esta transmisión que hacemos desde el templo parroquial Nuestra Señora de las Mercedes. Damos un cordial saludo al Padre Edward que nos acompaña en esta noche. Padre Edward, bienvenido a este programa. Muy buenas noches, Padre Norley, Sor Adriana, y muy buenas noches para todas las personas que nos permiten entrar hasta sus casas y no sé si sitios de trabajo hasta ahora. Pero en todo caso, un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy, bueno, preparadísimos para compartir este tema y continuar en este camino del anuncio carismático. Sor Adriana, muy buenas noches, bienvenida. Qué alegría también que nos puedas acompañar en esta noche. Yo creo que hoy sí es miércoles, ¿cierto? En esta noche del miércoles. Gracias, Padre. Bueno, y qué rico que nos encontremos. Es un momento muy, muy especial, con unos temas que nos hacen pues enamorarnos más de nuestra Iglesia Católica, pero también de crecer más en nuestra vida espiritual y saber que ustedes pues también ponen esta cita para este encuentro con nosotros y bueno, con la parroquia. Bueno, ¿qué tal si hacemos, Padre Eduard, antes de iniciar como y es que teníamos una tarea, el reto de la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, ¿Algunos cuál era? Claro que sí, Padre, era dibujar a Jesús haciendo alguna acción dentro de la familia y les dimos plazo, ni siquiera cumplimos con revisar la tarea el viernes, sino que lo dejamos hasta este miércoles. Entonces me imagino que la respuesta estuvo muy, muy buena. Bueno, entonces les invito, ojalá me puedan colaborar desde el canal, para que en este momento veamos un corto video. Pues los de la emisora no pueden verlo, pero se lo van a imaginar. Los que están vía Facebook y vía televisión, para que se unan al siguiente videíto de los trabajos tan bonitos que hicieron nuestros fieles, tan queridos ellos, cumpliendo con el reto de la semana pasada, y también en cuestión de segundos daremos quién es el feliz ganador de este reto. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes que hermosamente nuestros fieles nos han mandado a través de los medios de comunicación, y también tenemos la familia ganadora, una familia que yo sé que con todo el cariño del mundo hicieron este hermoso trabajo, que sé que también fue con sacrificio, porque conocemos lo que se esconde detrás de estos retos que hacen, que es que lo hacen con todo el cariño. Entonces, agradecer de manera muy, muy especial a todas las personas que se han unido a este reto durante estos 8 días. Agradecerles de todo corazón por la vinculación que han tenido para con nosotros y para con este trabajo tan bonito que ha venido desempeñando la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en bien de cada uno de ustedes. Claro que sí, Padre Norley, pues, lo discutimos mucho. Porque lo que importa es la participación de todos, que se tomen el trabajo de hacerlo en familia. Muchos de ustedes sabemos que lo construyeron en familia y queremos dar como un ganador. Si ustedes se dieron cuenta, hay una imagen donde Jesús está abrazando a un niño.
Para mí esa es la ganadora porque se tomaron el trabajo de hacerla y es muy significativo porque es de lo que más Jesús ama en el Evangelio e incluso en muchas ocasiones puso a los niños como ejemplo y también como modelo para la salvación. Entonces yo creo, Padre, que terminado el programa a través de Facebook compartiremos el nombre de la persona. En este momento no lo tenemos aquí porque la imagen viene sin nombre, pero terminado el programa me comprometo a publicar y la persona, la familia ganadora puede reclamar el premio el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en el despacho parroquial. Y si no tiene pico y cédula, también puede venir por el premio para que reclame el premio. Bueno, hoy quisimos cambiar un poco, digamos, ustedes ven esta decoración tan hermosa porque nos estamos preparando para celebrar Pentecostés el próximo sábado en la noche. Pues nos estamos disponiendo como iglesia. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de Pentecostés y que sea ya la invitación de todos ustedes en esta semana. Saquen un tiempito para orar, ojalá en familia, y pidan siempre el don del Espíritu Santo, pero no como muchos creen que hay que pedir lo que venga de afuera. Recuerden que todos nosotros fuimos bautizados en el Espíritu y en el amor de Dios, entonces hay que aprender a dejarnos guiar, a dejarnos inspirar por la gracia y el amor del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que es un buen momento para que en familia pidamos esa fuerza del Espíritu Santo. Si miramos estas escenas tan bonitas donde vemos a María con los discípulos en un encuentro, digamos, fraterno, María, esa madre buena, pues que comparte con los discípulos, seguro que la fraternidad y también esa vida de oración. Entonces, que durante esta semana ustedes como familia, dentro de la oración que hacen, pues refuercen esa petición al Espíritu Santo para que vivamos de calidad. Bueno, me contó un pajarito hoy, precisamente, que desde el municipio del Retiro también nos están viendo los sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, allá en el municipio del Retiro. Un saludo muy especial para ellos. Sabemos que en el Retiro también, pues en cabeza del párroco, el padre Belio, se está fomentando el sistema integral de nueva evangelización, que ya van muy avanzados también en este trabajo tan bello, que va fortaleciendo las diferentes comunidades. Un saludo pues para ellos. Y cómo no saludar al comendador de la Merced, que también sabemos que nos está escuchando allá desde las Acacias. Claro que sí, qué rico saber que tenemos pues tanto público, tantas personas de calidad, bueno, escuchando este programa, y lo hemos dicho, ¿para qué? Para crecer más espiritualmente, pero para sentirnos más fraternos, unidos. Cuando uno sabe que otra parroquia está conectada pues con esta parroquia, decimos todos somos iglesia, y eso es lo que le da la riqueza pues tanto al ministerio de ustedes como también a cada comunidad. Bueno, Padre, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si reflexionamos o recordamos el tema del viernes pasado? Sería bueno para recordar ese tema, para que entremos en materia con el tema que hemos traído para este día. A mí se me olvidó la última vez que estábamos compartiendo el programa el viernes, una experiencia muy significativa. Creo que la escuchaba en uno de los audios que tiene nuestra diócesis de alguna de las conferencias de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de grata y feliz memoria en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Él decía, y hablando de ese proceso de conversión, de ese encuentro personal con Jesucristo, y compartía algo que es muy bonito. Él decía que la conversión para él, la conversión personal, les llegó incluso luego o después de haber sido ordenado obispo. Y entonces uno se queda pensativo, ¿cómo así? Y era un hombre del Espíritu Santo, y era un hombre carismático, era un hombre amante del Evangelio y amante de Jesucristo, y que lo diga precisamente un hombre que llevaba una vida de santidad como él, pues hombre, antes que sorprendernos, nos motiva, o a mí me motiva personalmente, a seguir luchando en este camino personal de conversión, porque algún día
si aún no estamos convertidos, algún día pues nos llegará ese encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Bueno, entonces eso quiere decir que todos tenemos que estar muy animados, porque la conversión es una tarea de toda la vida, y cuando uno escucha esos testimonios de personas, ya lo decía el Padre, personas de oración, personas consagradas, quiere decir que no nos podemos desanimar, que todos estamos invitados, bueno, ya lo hemos dicho, a ser conscientes que es un esfuerzo de cada día y cada instante. Bueno, recordamos nuevamente los medios que tenemos a través de los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros, a través del chat que nos ofrece precisamente esta plataforma de Facebook, con transmisión en vivo. Ahí nos ofrecen un chat a través del cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, y también lo pueden hacer a través de la línea WhatsApp, un medio práctico y sencillo a través del cual también tienen contacto directo con nosotros, el 314-755-4252. Son los medios que disponemos para que ustedes hagan sus reportes de sintonía, desde donde nos están escuchando, para que se unan también al tema que compartiremos en esta noche. ¿Qué temas? Que anunciémosle de una vez cuál es el tema o qué vamos a hacer. No, pues ya se nos acabó el tiempo. Claro, de una, el tema para esta noche es la fe. Aceptar a Jesús como Salvador personal. Y para hablar de la fe, yo diría, para Sor Adriana y el Padre Eduard, la Iglesia ha tenido, digámoslo así, cuando se habla de la fe, dos vertientes o dos puntos de vista. Se entiende la fe de dos maneras. Uno, y es el depósito de la fe. La Iglesia es depositaria de la fe. La Iglesia ha recibido quizás el instrumento, el magisterio, la palabra, los sacramentos, a través de los cuales se puede vivenciar la misma fe. Pero también podríamos entender la fe como esa experiencia de Dios en la vida del creyente o en la vida de una persona. De ahí que la fe, ¿qué sería? Padre Eduardo, usted en pocas palabras, ¿cómo define la fe? Bueno, pero vamos a hacer una claridad. Hoy podemos dar una definición de fe en término amplio, pero no nos queremos quedar con lo amplio del término, sino traerlo al ámbito personal. La fe personal, porque fe es aceptar a Jesús como Salvador personal. Pero en sí, a mí me ha gustado mucho una definición que ni siquiera nos tocó a nosotros. Yo no sé si a Sor Adriana le tocó. Yo creo que sí. Catecismo del Padre Astete. ¿Se acuerda cuál es la definición de fe? Fe es creer en lo que no vemos visto, porque Dios lo ha revelado. Sí, esa era la definición que se aprendieron nuestros abuelos. Pero dando un paso más acerca de la fe, nos tenemos que quedar con esa invitación que el mismo Jesucristo proclamaba en su Evangelio. En su primer anuncio decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Y el Evangelio no es solamente la palabra de Dios escrita, es que el Evangelio es una persona, es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces es una invitación a creer personalmente en ese Jesucristo y tenerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y también podemos decir que quien tiene fe es capaz de sentirse enviado por Dios. Por eso, cuando nos situamos en el Evangelio de San Marcos, en ese capítulo 1 nos dice también pues seguir, pero ya ese sería el capítulo 16, donde nos va a decir: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura, que el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Y yo creo que cuando lo vemos desde estos evangelios, donde uno habla que el plazo se está cumpliendo, que ya está cumplido, y el otro es que vayan y proclamen y bauticen, yo digo, la fe no puede quedarse estancada. La fe no tiene que quedarse como en propiedad, y es lo que vamos viendo a través de los sacramentos, como ustedes como sacerdotes van haciendo esa prolongación de la fe en cada uno de los sacramentos que se van impartiendo. Eso nos llevaría a nosotros fácilmente a concluir, y es que la fe es la respuesta que brota del corazón de una persona al sentirse perdonada o al experimentar el amor misericordioso de Dios. Porque nosotros hablamos de la fe, y aquí algo
podríamos volver la mirada, y es sobre el sacramento del bautismo. Ya Sor Adriana hacía referencia a eso, y es que muchos de nosotros, inclusive hoy en día, se bautizan los niños muy pequeñiticos, recién nacidos, de unos mesecitos, y se le dice, o a ese niño se le entrega la fe, pero más que entregársele a ellos, se le entrega ¿a quién? A los padres y a los padrinos. Y hermosamente el ritual de bautismo pide, y es que ese niño que recibe esa fe tiene que alimentarse a través de ¿quién? A través de los padres y de los padrinos. Esto fácilmente podríamos concluir nosotros que la fe es un proceso, igual que decíamos que la conversión no simplemente es decir yo me convertí y ya no voy a volver a pecar, no, sino que la conversión es un caminar. De igual manera la fe también es un proceso que nos va llevando a experimentar la necesidad que tenemos de Dios, de ir renunciando al pecado, inclusive a las acechanzas del demonio, y cómo volvemos la mirada a Dios, y en ese volver la mirada a Dios es ahí donde podríamos decir somos hombres y mujeres de fe. Y no se nos puede olvidar algo que es sumamente importante y que encontramos en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Nuevo Testamento. En el anuncio querigmático, los apóstoles, cuando interrogaban a las personas y después de anunciar el querigma, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las personas siempre preguntaban, oye, ¿y qué tenemos que hacer? Ese anuncio llevaba a las personas a una conversión y a una fe inicial. Y ojo que la fe también es un proceso. No quiere decir que de la noche a la mañana usted ya crea en Jesucristo, ya haya tenido ese encuentro personal y ya no va a echar para atrás y no tenga nada más que ir mejorando y conociendo en su vida. No, es un paso inicial, es una primera conversión a un inicio de fe, y es como entendido como esa apertura que debo tener personal y también comunitariamente en esa aceptación y tomar a Jesucristo como la opción para mi vida, pensando también en el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unos valores y unas exigencias que nosotros también estamos llamados a seguir y a vivir por fe. Padre, aprovecho para saludar a las personas que en esta noche se ponen en contacto con nosotros. Un saludo muy especial para Karen Viviana Tavares Osorio, nos dice buenas noches, saludos para Claudia Patricia Morales, para Faber Sea Echeverry, que también nos saludan, para Claudia Patricia Morales, que nos dice buenas noches a todos, muchas gracias. De igual manera por aquí tenemos también saluditos a través de el WhatsApp, algunas personas que se comunican con nosotros. Por aquí nos dice: hola, buenas noches, un gran saludo de la familia Alzate Quintero desde el Sagrado Corazón, acá escuchando el programa en familia, con alguito de frío, pero Dios nos abraza y nos da calor. Linda noche, Dios les bendiga. De igual manera, para que nos dice buenas noches, cordial saludo a los sacerdotes y a las hermanas por tan hermoso programa, Dios les bendiga. Son nuestros fieles que se unen a este programa en esta noche. Y la pregunta para ustedes: ¿qué es la fe? No desde un contenido quizás muy teórico de ir a buscarlo en internet con contenidos o lo que nos dice el catecismo, que es doctrina que nosotros ya conocemos, sino desde nuestra propia experiencia de la fe, es decir, desde nuestra propia experiencia de vida. ¿Qué es la fe? ¿Para qué sirve la fe? Inclusive podríamos preguntarnos, ¿cómo saber si yo soy un hombre o una mujer de fe? Claro, y yo creo que sería bonito, no sé si ustedes se atreven a contar su experiencia de fe desde su vida ministerial, porque es que es tan fácil predicarle a otro que tenga fe, que crezca en la fe, y qué bueno que nosotros esta noche también como consagrados nos hagamos la pregunta: ¿cuál es mi fe y cómo la estoy alimentando? Y me lo recuerdo que cuando nos preparábamos en un retiro para nuestra profesión de religiosas, lo decía eso hace unos años, pero igual yo creo que es válido. Y nos decían que la manera de alimentar la fe pues es una vida profunda de oración, que otra manera de alimentar la fe era la lectura de la palabra de Dios, pero no simplemente esa lectura que íbamos a escuchar en la Eucaristía, una lectura meditada y saboreada. Pero me acuerdo que ese sacerdote decía: también con el Santo Rosario la fe se hace más fuerte, porque vocación que está unida a María casi nunca perece o nunca perece. Entonces, cuando tenemos que responder eso, ¿cómo alimentamos o cómo alimento mi fe como consagrada? Yo creo que con esos tres instrumentos es la manera donde uno alimenta la fe, pero también se hace más fuerte cuando uno comparte con una comunidad, cuando uno se da cuenta que en la comunidad hay personas tan sencillas
pero tienen una fe sólida y que a uno cada día lo ayudan a convencerse que Jesús está vivo. Bueno, vamos a imaginarnos una situación. Vámonos mentalmente 2020 años atrás, un poco más, hasta el lago de Galilea, cuando Jesús estaba llamando a sus primeros apóstoles, o cuando Jesús se subía en una barca y empezaba a predicarle a la gente. Imagínense cómo sería ese encuentro personal con Jesús, o pensar en los encuentros de la Sagrada Escritura. Pensemos en un Mateo cuando se encuentra con Jesús, recaudador de impuestos. Pensemos en un Zaqueo. Pensemos incluso en una mujer pecadora, en una mujer adúltera. Pensemos en todos los encuentros que Jesús tuvo en el Evangelio. Ese primer impacto es el que cambia la vida de las personas, ¿cierto? Pero siempre está un interrogante profundo, el ejemplo de los apóstoles. Después de que vivían con Jesús, lo escuchaban, se alegraban con Él, lo acompañaban para arriba y para abajo, ¿cuál siempre era el regaño de Jesús para los apóstoles? ¡Qué poca fe tienen! Y recordamos ese texto cuando Jesús, después de la multiplicación de los peces, terminó caminando por el agua. ¿Recuerdan la pregunta de Simón Pedro? Si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Y en un primer momento, Pedro alegre, me imagino, empieza a caminar, pero se empieza a hundir. Y el regaño de Jesús, y también la enseñanza de Jesús y la invitación de Jesús está en esas palabras. ¡Qué poca fe tienen! Entonces, volviendo a esta experiencia personal, la fe tiene que ser no solamente enamorarnos de Jesús, como muchas veces lo hacemos, porque hay días que uno aplaude, salta de todo, como aquel malabarista de la última vez, pero de alegría con el Señor, pero al otro día te levantas triste, sin motivación, incluso diciendo, este camino es muy duro. Entonces se nos olvida esa otra parte que hay que ir fomentando en la vida y en el corazón, es que la fe es un camino, y es un camino personal, y es un camino que lleva nombre. Por eso entramos a esta segunda partecita de nuestro tema. ¿Qué es ser cristiano para ti? Porque miren que estos términos tienen que ir o tienen que ver siempre lo uno con lo otro, y ojo que aquí hay unas diferencias grandes que queremos compartir. Sí, padre, y es bueno dejar esto claro porque con respecto a lo que decía el padre Eduardo es muy particular y habría que analizarlo lo siguiente, inclusive también teniendo como fundamento la palabra de Dios. Y es que la fe no se tiene que quedar simplemente en una creencia, por así decirlo. La fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De unas obras. Porque la fe en sí, sin obras, ¿para qué sirve? Para nada, sería una religiosidad barata. De igual manera que cuando yo hago muchas obras buenas, pero esas obras no van acompañadas de la fe, de ahí que una de las exigencias que hace el Evangelio, o inclusive los mandatos que dice Jesús, es que tener fe absoluta, pero también acompañada de obras. Y en esa fe, padre, yo diría, nosotros, pertenecientes a esta iglesia, tenemos un gran camino ya recorrido. ¿En qué sentido? En que sabemos y reconocemos por lo que ya hemos vivido de que la fe no defrauda. Y eso es algo fundamental que nosotros no podemos olvidar, porque ahora el padre Eduardo decía, es verdad, se pasan por momentos de dificultad, pero es también comprender de que esa fe que nosotros tenemos, al fin de cuentas no es por el bien de Dios, es por el bien de ¿quién? De nosotros mismos. Y cómo a través de esa fe también nosotros podemos obtener gracias, bendiciones de parte de Dios, sentir su cercanía, su compañía, incluso en los momentos de adversidad. De ahí que la fe ¿a qué es que nos lleva? A reconocer realmente que hay un Dios que bendice, que acompaña y que nunca nos deja solos. Bueno, entonces vamos a pasar a este punto donde está esa pregunta tan interesante, que es ser cristiano para ti. Y me gusta mucho el texto como lo propone aquí, que nos dice, el cristianismo no es solo una doctrina o una religión, es ante todo entrar en relación directa y mantener una comunión personal con Jesús, que vive como Dios y Señor. Se parte de un encuentro real con Jesús, se mantiene y se desarrolla en una íntima comunicación y comunión con Él. Ser cristiano
no es una carga, sino un don. Yo creo que cuando uno escucha eso, el corazón le palpita, porque uno a veces cree que ser cristiano es porque nos bautizaron y ya, y mentiras que es un don, es un regalo que Dios nos dio y que nosotros muchas veces no lo valoramos porque realmente no lo hemos meditado ni hemos dejado que Jesús entre a nuestro corazón. Sor, Padre, ya por aquí algunas personas se han puesto en contacto con nosotros, dándonos también respuesta a esta duda o compartiendo sobre el tema. Por aquí nos dicen: buenas noches, saludos para los sacerdotes y para Sor Adriana, escuchando en familia desde la vereda Mazorcal, familia Ramírez Gómez. Por aquí nos dicen: muy buenas noches, qué rico poder encontrarnos a través de estos medios. Un abrazo fuerte, muy dispuestos a aprender mucho con sus enseñanzas. Por aquí nos van a decir: buenas noches, con gran saludo, qué hermoso llegar del trabajo y poder alimentarnos con hermosas reflexiones. La fe es, a pesar de las circunstancias negativas, es seguir con la esperanza de que todo puede estar mejor, porque para Dios no hay nada imposible y Él tiene el control del todo. Lorena y Alejandro, Barrio Unido. Por aquí nos van a decir: buenas noches, Padre, un saludo para ustedes desde el sector La Frontera. Felicitaciones por este programa que nutre nuestras vidas. La imagen del fondo nos encanta. Dios le bendiga, familia Ríos Guzmán. Por aquí también nos van a decir, para saludarlos a todos los padres de la parroquia de La Unión. El programa es muy bueno, atentamente, José Manuel Flores Zapata. Por aquí es que tenemos, Padre, tenemos buena clientela. Oigan, por aquí nos dicen: buenas noches. Tener una fe sólida es lo trascendental y fundamental en la vida del cristiano, pero nos cuesta mucho porque hay momentos de prueba muy duros y sucede que esas situaciones nos hacen tambalear, dudar, incluso darnos por vencidos. Debemos, como decía la hermana, tener una vida de mucha oración, perseverancia y la mano de María, para estar firmes a pesar de las pruebas. Familia Martínez Pérez de la carrera 7. Estos son algunos de los mensajitos que nos han llegado en esta noche. Bueno, Padre Noley, Sor Adriana, antes de seguir, excusas de pronto por el Facebook, el internet ha estado un poquito regular en esta noche, entonces nos excusamos, pero nos siguen atentamente por los otros medios. Retomemos un poco entonces. Ser cristiano no es una doctrina, una religión. Ojo con esto, es ante todo entrar en relación directa y en comunión personal con Jesucristo el Señor. Ahora vamos a ver qué no es ser cristiano. ¿Qué no es ser cristiano? Y aquí tenemos que ser muy delicados para no confundirnos ni confundir a las personas, porque a veces nos extralimitamos en lo que decimos y entonces en vez de hacer bien hacemos un poquito de mal. Ojo pues, ¿qué no es ser cristiano? O mejor, para muchos el cristianismo lamentablemente se reduce a, primero, una religión o religiosidad de prácticas exteriores. Voy a tratar de explicarlo. Prácticas exteriores, incluso las sacramentales. Hay mucha gente que piensa que por venir a la celebración eucarística ya es suficiente, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Eso es muy diferente en el corazón, ¿cierto? Eso entonces es lo primero. Lo segundo, incluso este tipo de religiosidad. Hay otros que piensan que ser muy buen cristiano es tener, por ejemplo, muchas imágenes, ¿cierto? Entre más decorada tenga yo mi casa o si me pongo la camiseta, eso es ser buen cristiano. Novenas, veladoras, y ojo que estoy haciendo la claridad para no confundirnos. Entonces, porque muchos estarán pensando, ay, ¿cómo así? Entonces eso no se puede, o eso está mal. Ojo, que estamos hablando es de un encuentro personal con Jesucristo. Todas lo que son los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, incluso la religiosidad popular, nos tiene que conducir hacia Cristo, porque esa es la esencia, a encontrarnos con Jesús, pero no nos podemos quedar solamente con la práctica exterior, porque no vamos a tener ese encuentro personal con Jesucristo. Son medios para.
Y termino diciendo esto, otros dicen que, por ejemplo, ser un buen cristiano es tener una moral restrictiva o un código de normas predominantemente negativas que limitan la libertad o impiden vivir. Que eso se puede y que eso no se puede. Entonces, muchas veces nos quedamos en las partes que nos ofrece, digamos, nuestra religión, pero no vamos al fondo, no vamos a lo que decía también Monseñor Alfonso Uribe. ¿Cuál es el problema de la mayoría de cristianos hoy día? Que es que aquí tenemos mucho conocimiento. Él decía que el problema es de cuarta y media, lo que hay de distancia entre la mente y el corazón, que no bajamos lo que conocemos al corazón y que no buscamos ese encuentro personal y definitivo con Jesucristo nuestro Salvador. Padre, suele pasar, y voy a colocar un ejemplo quizás un poquito muy duro, pero que en cierto modo ayuda a iluminar esta reflexión, Padre, y lo siguiente. En esta situación que estamos viviendo es una situación muy compleja, ¿cierto? Donde hemos contemplado a muchas familias que han tenido que despedir a alguno de sus seres queridos con un limitante, y es que no toda la familia puede venir a las exequias de un ser querido, ¿cierto? Y a mí me traigo este ejemplo quizás porque es una reflexión muy personal y que también sirve comunitaria, y es cómo nosotros pretendemos hacer cosas cuando ya es demasiado tarde. Y para eso de la fe, Padre, una fe que se puede quedar simplemente en una doctrina, en cosas muy vanas, pero que no trascienden, es esa misma realidad personal o familiar que nosotros vivimos, donde tenemos a nuestras mamás, pero nunca las valoramos. Solamente las venimos a valorar o el Día de Madres o quizás cuando se mueren. Las tenemos todo el año y nunca aprovechamos para manifestarle la cercanía, el cariño, el amor, y no solamente para la figura de la madre, para la figura de la misma familia. Ahora, ¿cuántas familias les ha quedado grande este tiempo de cuarentena compartir con las personas que, entre comillas, decíamos que amábamos? ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido de apariencias y porque en muchas ocasiones, y quizás yo sea el primero, nos valemos ¿de qué? De un bendito estado en el WhatsApp o en Facebook, decir yo amo a mi mamá, yo amo a mis hijos, pero en la práctica las cosas son diferentes. De decir de que no hay amor más grande que el amor de una madre, pero es esa mujer que ni siquiera tiene tiempo para los hijos. O de esos hijos que dicen que el tesoro más grande comparten por el mes de mayo es la mamá, y sabiendo que le hacen dar dolores de cabeza todos los días. Eso mismo que pasa en nuestra vida práctica puede pasar también en nuestra vida de fe, y es que nos quedamos con cosas muy elementales. El Padre lo decía, podemos tener nuestra imagen, nuestras casas llenas de puras imágenes de la vida de las vírgenes aparecidas y por aparecer, pero no trascendemos de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sigue siendo obstinado. Y yo no sé, Padre Eduardo, aquí voy a hacer una confesión, no sé si usted también está de acuerdo conmigo, y es muchos de los jovencitos que se confiesan o están alejados de la iglesia, precisamente lo hacen ¿por qué? Por el antitestimonio, y quizás por esos puntos de reflexión de lo que no debe ser de lo que no debería de hacer un buen cristiano, ¿cierto? De esas mamás que vienen todos los días a misa, todas las abuelitas que venían o que vienen todos los días a misa, y que cuando llegan a la casa se convierten en unos completos ogros. Y uno dice, bueno, aquí la fe, ¿qué es lo que está haciendo? Porque es que la fe no simplemente se reduce a venir a sentarme a una iglesia, escuchar 3 o 4 misas diarias, venir durante todos los días a la semana de la Eucaristía, hacer 5 novenas diarias, 7 rosarios, hacer un montón de cosas, sino que eso debe de trascender a la vida práctica y a la vida comunitaria, porque si no, sencillamente nos estamos desviando por las ramas y estamos olvidando lo que es realmente esencial. ¿O sabe cómo quedaríamos también? Jesucristo lo denunciaba mucho en el Evangelio, como una práctica a veces farisea, de lo externo, de cumpla usted con lo que tiene que cumplir, y así supuestamente le agrada a Dios, pero nosotros nunca vamos a ser cumplidores por obligación. Yo creo que, y lo reflexionábamos partiendo del don del amor, el amor tiene que ser el que te motive a ti. ¿Y el amor a quién? A Jesucristo como nuestro Salvador. Pero no se nos asusten, que poco a poco vamos a ir esclareciendo un poco más este tema, porque queremos dar mucha claridad en nuestras apreciaciones. Claro, y sería muy interesante también en esta noche, pues que nosotros nos preguntemos si tenemos una fe débil o una fe fuerte, porque cuando hay una fe fuerte no andamos pues pendientes de estas malas noticias, de los escándalos, para estarnos como quejando o echándole la culpa a otros que se han equivocado. Y si tenemos una fe débil,
pues cualquiera nos puede dar una vuelta. Por eso el Papa Juan Pablo II en una de sus homilías en Santo Domingo decía algo muy muy bonito, lo voy a leer textualmente porque nos va a servir para revisar qué clase de fe tenemos, si tenemos una fe fuerte o si tenemos una fe débil. Él nos decía: a veces nuestra sintonía de la fe es débil. Yo les propongo esto para reavivar su fe. Un encuentro personal, vivo y de ojos abiertos, y un corazón palpitante con el Señor resucitado. Miremos qué palabras tan bonitas de San Juan Pablo II, y hoy también deberíamos de hacerlas actuales. Retomando esas palabras de San Juan Pablo, un encuentro personal vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Hay un sacerdote español que incluso se mueve mucho en redes, y alguna vez en la consagración, mientras elevaba la hostia, sencillamente empezó a llorar. Y empezó a llorar, y llore, y llore, y llore, contemplando la hostia. Y él simplemente dijo: perdónenme, pero es que no puedo. Y entonces pensemos no en el sentimentalismo, sino en el sentimiento profundo de amor, en un sacramento que, si se vive con una conversión personal, recobra todo ese valor profundo que tiene, a diferencia de muchos otros que a veces venimos a comulgar y comulgamos y ya somos esperando rápido la bendición del Padre, porque es que me tengo que ir, y no hay espacio para amar a Jesús, y no nos dejamos amar por Jesús porque no tenemos ese encuentro con ese corazón palpitante, con los ojos bien abiertos, porque eso significa estar atentos a lo que decíamos también, al mensaje del amor de Dios, que diariamente, como lo decía el Padre Norley, se ve en las cosas sencillas de la vida. Bueno, Padre, aprovecho de una vez ya que estos medios de comunicación en veces nos fallan, pero cuando les da la buena voluntad funcionan, aprovechemos para saluditos por aquí a través de Facebook. Ángela nos dice: buenas noches, Dios con nosotros a través de ustedes. Karen Viviana nos decía ahora que saludos, igualmente Faber. Diana Patricia, muy buenas noches, mil abracitos y bendiciones, por tan importante programa. Es un espacio de reflexión, aprendizaje y crecimiento espiritual. Claudia Patricia Morales, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Fabio Arango, buenas noches para todos. Pili Naranjo, bendiciones para ustedes. Mónica Liana Caro nos va a decir: buenas noches, la fe es la creencia y esperanza en la existencia de un ser supremo, Dios. Lilibedo Orozco, la fe es tener confianza de que a pesar de las dificultades que se nos presentan, sabemos que Dios está ahí para animarnos y tendernos su mano para continuar adelante. Saludo para Sara Gutiérrez, dice: la fe es la creencia de un ser supremo llamado Dios. Nuevamente Lilibet nos va a decir: el ser cristiano se lleva en el corazón y en los actos. Es saber que nuestro modelo a seguir es Jesucristo, el cual es camino seguro y agradable a Dios. Y Claudia Patricia Morales, que también nos sigue en esta noche. Me encantó esa última definición porque está en sintonía con lo que estamos compartiendo. Bueno, un pasito más. ¿Cómo comenzar una vida cristiana? Permítame, porque, aquí no le podemos dar muchas vueltas, leamos textualmente, porque es bello esto que queremos transmitir. La auténtica vida cristiana comienza, ya lo hemos dicho, con un encuentro vivo con Jesús, recibiéndolo en nuestro corazón y en nuestra vida, a la cual entra Él, salvando. Ojo que esto es lo bello y lo importante, porque es que no es solamente un encuentro de sonrisitas y qué bonito y qué hermoso y ya, no. Jesús entra salvando, entra liberando, entra sanando, y una palabra que es muy importante, transformando. Porque cuando se tiene un verdadero encuentro con Jesucristo vivo, la vida se transforma total y absolutamente. Bueno, o sea que cada encuentro con Jesús no vamos a quedar iguales, pero si nosotros en la libertad que tenemos lo aceptamos, porque ya ustedes lo han dicho, los padres lo han repetido, si nosotros no dejamos que Jesús de verdad entre, no hay cambio, no hay transformación, y ahí diríamos que es una fe vacía porque no da frutos.
Bueno, padre, estamos haciendo ese recorrido. Primero, ¿qué es la fe, cierto? ¿En quién tenemos que poner la fe? Ya sabemos qué es ser un buen cristiano, de qué cosa nos tenemos que cuidar, y ahora vamos a esa pregunta quizás trascendental, y es, ya usted la decía, ¿cómo comenzar a tener una vida cristiana, cierto? Porque no simplemente aquí, digan ustedes, es que los padres siempre regañan por lo mismo, critican por lo mismo, pero no nos enseñan cómo vivir de la mejor manera o qué tenemos que hacer para cultivar la fe y para acercarnos a Dios. Y yo diría que en esta noche la oportunidad perfecta para dar estas pautas también de reflexión que nos ayuden a asegurar una fe verdadera, viva y eficaz. Una fe que no solo transforme nuestros corazones, sino también los corazones de las personas que nos rodean. Una fe que nos lleve a tener una plena certeza de que hay un Dios que bendice y que acompaña. Claro, Padre. Entonces, a partir de ese encuentro vivo con Jesús, comienza una nueva vida, que se expresa y se manifiesta, ojo con esto, ahí mismo uno se da cuenta, en el comportamiento moral. Y también sucede todo lo contrario. Cuando una persona se empieza a alejar de Dios, ¿cierto? Empieza a entregar su corazón a las cosas que son de este mundo, que eso en sí es el pecado. Lo primero que se nota es su cambio de comportamiento moral. Incluso dejan de venir a la Eucaristía, incluso dejan de confesarse, las cosas de Dios nos llaman la atención, se van alejando poco a poco. Pero cuando sucede lo contrario, tenemos el encuentro personal con Jesucristo, viene un cambio de comportamiento moral, incluso un cambio en nuestra vivencia cultural, o sea, del culto, de los sacramentos, de la forma como celebramos. Claro, si yo estoy enamorado de Jesucristo y Jesucristo está enamorado de mí, ¿dónde voy a ir a buscarlo? En la Eucaristía, en la palabra, en los sacramentos, pero se busca con un corazón diferente a sencillamente hacer una celebración, muchas veces como sin gusto y sin sabor. También hay un cambio como fruto y como consecuencia normal de esa presencia viva de Jesucristo. Y ojo con algo que es muy importante, que nunca viene solo, porque empieza a trabajar en nosotros la acción del Espíritu Santo. Bueno, entonces también podemos decir que la fe es un sí a la presencia y a la acción salvadora de Dios a través de Jesús. Un sí lúcido y consciente que se da una vez y se renueva permanentemente. Adhesión libre y responsable de nuestro ser entero a Jesús y a la totalidad de su mensaje y de su obra. Miren qué bonito cuando decimos un sí a la presencia y a la acción salvadora de Dios. Y yo creo que esta noche tiene que ser una noche donde nos revisemos. Yo insisto, de repente estamos tan acostumbrados a decir que tenemos fe, que creemos, pero cuando uno se va a mirar hacia lo profundo, uno dice, pero estamos adheridos a ese Jesús, pero a un Jesús resucitado. Estamos haciendo esas obras que estén impregnadas del mismo Jesús y hemos dejado que ese mensaje de Jesús se traduzca en las obras y en las palabras que nosotros decimos. Bueno, permítame, yo creo que ya vamos, ojo pues porque nos va yendo el tiempo, es momento de ilustrar, y me perdonan nuevamente el ejemplo tosco que voy a poner acerca de lo que significa la fe. Este ejemplo se lo escuché a un padrecito que también habla mucho del querigma y que lo encontramos por ahí en redes. Él pone el ejemplo de un malabarista, precisamente, allá en Nueva York, que invitó a todos los medios de comunicación para un reto que él quería realizar. Extendió un cable de un edificio alto a otro y dijo, voy a cruzar el cable con la vara de equilibrio. Él era equilibrista. ¿Creen que puedo hacerlo? Gritó y preguntó, y desde abajo lo miraron. Sí puede, hágale. Y el tipo pasó, cruzó, y muy bien, todo el mundo lo aplaudía, y bravo, muy bien, y seguro que nosotros no somos capaces de hacer eso, ¿cierto que no? Entonces eso es lo extraordinario. El tipo soltó la vara y dijo, me voy a devolver ahora sin vara. ¿Creen que puedo hacerlo? ¡Ey! La gente va, ¿será que sí? No, ya se va a caer. No, sí, hágale, sí creemos, ánimo, ánimo. El tipo pasó y todo mundo sorprendido. Claro, muy bien, este hombre es muy valiente. Y ahora dijo, voy a volver a pasar, pero esta vez con una carretilla o una carreta, con una llantica. ¿Creen que puedo hacerlo?
Y toda la gente, no, ahora sí se va a matar, ahora sí se va a zafar de allá. Y dentro del público una personita le dijo, no, sí, usted es capaz, sí es capaz, hágale que yo creo que puede hacerlo. El tipo que estaba arriba con la carreta le dijo, ¿usted cree que yo puedo hacerlo? Sí es capaz. Venga, subas entonces en esta carreta. ¿Ven? Eso es la fe. Es que nosotros hablamos mucho de Cristo, ¿cierto? Conocemos mucho de Cristo, celebramos mucho con Cristo, pero al momento de que nos piden a nosotros, hombre, cambia tu vida, venga pues móntese, pero haga su cambio de vida personal, moral, familiar, comunitario, ahí sí creemos que no somos capaces. Entonces no comprendemos que la fe es arriesgarse, abandonarse y confiarse en el amor de nuestro Padre Celestial, que no va a dejar que nos suceda nada malo porque vamos confiados precisamente en Él. Padre, es que de ahí podríamos nosotros sacar esa imagencita que es muy común por las redes sociales y decir que la fe es un paso al vacío, pero no es un vacío al cual vamos a perecer y a irnos a la muerte o a la perdición, sino que es ese confiarnos al vacío donde sabemos con plena certeza de que están las manos misericordiosas de Dios que siempre nos acoge. Y de ahí, Padre, en ese punto de reflexión que ustedes decían, y es que para la vivencia de una fe cristianamente hay que estar dispuestos a ese sí que hay que darle al Señor, un encuentro personal con el Señor. También nosotros tendríamos que ser muy conscientes que el Señor se vale de todos los medios para hablarnos a nuestro corazón, ¿cierto? Es ese Dios que, aunque nosotros muchas veces pasemos por momentos de adversidad, de esos momentos de adversidad fácilmente el Señor puede sacar algo maravilloso para nuestra vida, para llevarnos a un encuentro personal con su misericordia, con su ternura, incluso para que transformemos nuestra propia vida y nuestra propia familia. Y yo sé que tanto Sor Adriana como el Padre, mi persona, y muchos de ustedes conocen a muchas personas y familias que después de un trance difícil, después de cierta dificultad, dice: Padre, esta dificultad me llevó para tener un encuentro personal con el Señor. De ahí que son esos encuentros que nosotros tenemos que descubrir en Dios, tanto en los momentos de adversidad, pero sobre todo en los momentos de gracia, porque el estar bien, el estar unido a las personas que amamos, eso es signo de que hay un Dios que siempre nos bendice y nos acompaña. Bueno, entonces yo creo que esta noche es un tema muy amplio, pero yo creo que en esta noche tenemos que darle gracias a Dios por ese don de la fe, y que lo recibimos en el bautismo, gracias a nuestros padrinos, a nuestros padres, pero que nosotros, en la libertad que tenemos, hoy en día somos responsables de la fe que nosotros hemos adquirido. Buscar la manera de alimentarla, pero no una fe que nos haga islas, una fe que contagie a otros y que la gente diga: mire, esta persona, por lo que hace, por lo que dice, por lo que vive, bueno, contagia una fe profunda. Ya hemos hablado de tantas cosas que no son la verdadera fe, pero la fe tampoco hace tanto ruido. ¿Por qué? Porque la fe es una manera que tiene cada ser humano de acoger a Dios en su corazón. Entonces no necesitamos tantos espectáculos, no necesitamos a veces estar en grupos para decir que tenemos fe. Desde el más sencillo que está en el campo, desde aquel que es un gran profesional, está llamado a vivir ese don y ese regalo de Dios desde lo sencillo, pero dejando que sea la fuerza de Dios quien nos comunica. Con esta frase que va muy, muy acorde con lo que Sor está diciendo. Por ejemplo, la fe en los milagros no es que Dios haga lo que estás pidiendo, sino sentirse protegido y guardado por ese Dios. Usted no necesita más en la vida, no más. Así que abandonarnos en el amor de Dios, a tener ese encuentro personal con Jesucristo para llamarnos y ser verdaderamente cristianos, y que se note en nuestra vida, no solo en el interior, sino también en cada una de nuestras obras. Bueno, Padre, vamos, creo que con los últimos aportes, los últimos saluditos, para ir dando la conclusión y una información que es de interés para toda la comunidad. Claro que sí, Padre. Por aquí tenemos un mensajito de Marta Giraldo que nos va a decir: qué reflexión tan maravillosa. Felicitaciones a los sacerdotes y a Sor Adriana, excelente tema. Por aquí tenemos a Emerson Flores Vera que nos va a decir: mil gracias por sus palabras y por siempre brindarnos la esperanza y enseñanza de cómo construir un mejor mañana.
Por aquí tenemos otro comentario de Adiela Ciro que nos va a decir: muy buenas noches, bendiciones para todos. No se entiende un cristiano que no practique, las buenas obras, ya que las obras muestran esa fe viva y fortalecida por el amor de Dios. Cristiano es un Cristo vivo, evangelizador, que lleva almas a Dios a través de lo que hace en su diario vivir. Lilibet nos dice: saber que vamos de la mano con Dios y que realmente perdón, Dios, que usted sabe que uno ya se le, con la cuarentena nos ha dejado leer, tenemos una luz de frente que en verdad nos tiene encandilados. Y cuando uno se pasa de los 50, ya la vista también le falla, ya es que no veo nada, ¿sí ve? Bendito sea Dios. Comencemos nuevamente. El libro nos dice: saber que vamos de la mano de Dios y que Él realmente ha cambiado nuestra vida, es llegar a la Eucaristía con esa inmensa alegría de tener un encuentro con el amado. Claudia nos va a decir por acá también algo muy bonito, y es: debemos aferrarnos más a Jesús porque Él nunca nos decepciona. Ana Paula nos va a decir: qué buen programa, saludos desde Perú para todos. Ay, Padre, tenemos también fieles internacionales, oh por Dios. Natalia Nondoño nos va a decir: buenas noches, bendiciones a todos, gracias por eso que nos están hablando. Karen, muchas gracias a los padres y a SOE por mantener viva nuestra fe en estos tiempos difíciles. Padre, por aquí otros mensajitos de WhatsApp para que terminemos. Dice: el cristianismo es un don cultivado con gran fe entre nuestra vida y Dios. Dice por aquí: buenas noches, ¿cómo están? Muy buen programa para unirnos más a Dios, de Juan José Orozco Martínez, uno de nuestros queridos acólitos. Por aquí nos dicen: buenas noches, saludos para los sacerdotes y la hermana, excelente programa, familia García Narváez. Y terminamos con ese que nos va a decir muchas cosas bonitas, entre ellos va a decir: buenas noches, para estar firmes a pesar de las pruebas, familia Martínez Pérez de la carrera 7, debemos procurar ser siempre auténticos cristianos y también coherentes, buscando siempre imitar a Jesús, seguir sus huellas para así no quedarnos en lo externo. Cuando tomamos conciencia de lo que implica ser cristianos por la fe, empezamos una nueva vida, un proceso de cambio, luchando por parecernos a Jesús, y descubrimos que la fe es más que ritos externos. Bueno, amén, 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 amén. Amén para todos. Muchas gracias de verdad por tantos aportes. No es solamente, digamos, el aporte, sino que detrás de ese aporte hay corazones, hay personas, hay fieles, hay familias enteras que nos están siguiendo y que están aprovechando este espacio de formación. Bueno, ya, oiga, sonó la campana y va a llover. Dos informaciones importantes. Una invitación. Sor Adriana, se lo propusimos que vamos a hacer el viernes, ¿está de acuerdo? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Y hagamos la invitación. Claro que sí, el viernes tenemos un momento muy, muy especial que ya lo vivimos en la Pascua, y es una cena familiar. Nosotros como familia parroquial, los que hacemos estos programas, y ustedes en su casa, entonces van a tener preparadito. Ya el Padre Eduardo nos va a explicar qué van a tener ustedes en su casa. Yo digo qué vamos a tener aquí y el Padre Eduardo nos pone la tarea para la casa. Pero que sea un momento fraterno, un espacio donde ustedes se van a sentar a mirarse a la cara. Ya no nos van a mirar tanto a nosotros, sino que ustedes también se van a mirar. ¿Por qué? Porque nos preparamos a un Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos llena ¿de qué? De gozo, pero un gozo que no puede ser individual, sino un gozo familiar. Entonces vamos a hacer esa cena bien especial. Ustedes tengan también sus elementos presentes para que podamos vivir ese banquete con Jesús y también con nuestros hermanos. Claro, Sor Adriana, en comunión con la diócesis, la delegación de familia nos ha mandado un esquema para la cena familiar. Ellos lo están haciendo, creo que cada mes. Me pareció muy llamativo y muy bonito el que proponen para hacer esta semana, porque nos invita, digamos, a reflexionar sobre la solemnidad de la Ascensión que acabamos de vivir con la solemnidad de Pentecostés, y lo queremos celebrar con ustedes en familia. Yo sé que ustedes están diciendo: ya no hablen más, digan qué necesitamos para la cena. ¿Qué necesitan? La familia, primero que todo, ¿cierto?
en el comedor o en un lugar digno donde se puedan ustedes sentar. Algo para comer, pues la otra vez fue agapera, pan y vino, pero ahora se vale los alimentos normales que ustedes pues tienen allá en su casa, lo que normalmente cenan, mejor dicho. Eso es lo que ustedes van a compartir allá en su casita. Necesitan una velita para poner en la mesa, necesitan un papelito por cada una de las personas, un lapicero y una bombita. Repito entonces, la familia, el comedor, la cena, la vela, un papelito, lapicero y un globo para luego meter esos papelitos al interior del globo. Eso quiere decir, padre, que nosotros vamos a acompañar a cada una de las familias. Desde aquí las vamos a acompañar para esa cena. Ojalá que sea algo en familia, no dejemos a la abuelita sola o a la mamá sola ya peleando porque no viene a acompañarla, no, entre todos es un momento de reflexión y de compartir, y que también se convierte en un momento de bendición para toda la familia. Bueno, invitación muy cordial, muy bonita, queremos celebrarla con ustedes. Aquí estaremos también, no solamente nosotros, sino los que estamos promoviendo nuestro trabajo, los seminaristas que nos apoyan aquí en la parte también técnica y a veces también participan acá. El Padre Pedro, les tendemos la invitación, ahí nos debe estar escuchando desde la habitación, a Loaskin también, nuestro director de la emisora, y esta es nuestra familia y aquí vamos a estar también compartiendo con ustedes. Padre, para terminar ahora sí, información acerca de las inscripciones, de las intenciones para las Eucaristías del segundo semestre. Bueno, padre, nosotros como equipo sacerdotal, junto con el Padre Pedro, hemos decidido lo siguiente, y es que para el próximo semestre, para el segundo semestre de este año 2020, no vamos a entregar fichos. Primera invitación y recomendación: no vengan al despacho por fichos, porque a partir de mañana, a las 8 de la mañana, no vamos a atender a nadie físicamente que venga a preguntarnos por Eucaristías. Padre, ¿cómo así? Todo lo vamos a hacer vía telefónica. ¿Por qué? Tenemos que cuidarnos a nosotros, tenemos que cuidar a las personas que están en el despacho y los queremos cuidar a ustedes. ¿Qué van a hacer? Algo muy sencillo. Ustedes van a coger su teléfono, yo sé que es muy fácil porque todas las personas del pueblo y de las veredas tienen su celular o teléfono fijo, van a marcar al despacho. ¿Cuándo? A partir de mañana hasta la próxima semana pueden llamar y se les va a asignar una cita, se les va a decir el día y la hora. Ya cuando se les dé el día y la hora, ustedes vienen puntualmente ese día y la hora que les digan, y ya en ese momento vamos a inscribir la Eucaristía. Va a ser por practicidad, por el bien de ustedes, por el bien de nosotros, porque si nosotros tenemos tumultos en el despacho, yo personalmente me encargo de llamar a la policía y que le pongan la multa al que sea. Padre, ¿usted es malo? No. ¿Es por qué? Porque por conciencia, porque aquí es cuidarnos, tenemos un medio práctico. Padre, ¿cómo funciona? Vuelvo y lo digo. Usted llama al despacho, el número 556-0963. También en la emisora están dando constantemente la información, el otro número de celular que también tenemos. Usted llama, te asignan la cita si es para primer aniversario, segundo, tercer aniversario, si es para bodas de plata o bodas de oro matrimonial, o si es otra intención especial o otra intención particular, te van a dar un día y una hora para anotar esa Eucaristía. ¿Qué les pedimos? Yo sé que hay mucha gente que quiere la Eucaristía. Seamos conscientes en qué. Una intención por familia. Hay familias que vienen y hoy personalmente una señora vino y le colocó problema a la secretaria. Aquí no es de colocar problema, y ahora sí trato de ser drástico con eso, porque nosotros todo lo que hacemos es con todo el cariño para ustedes. Aquí no es que nosotros nos guste que alguien nos esté lamberle a nadie, no, aquí lo hacemos todos con el cariño. Entonces, para que también seamos responsables, respetuosos con esos comentarios tan malentendidos y quizás en un tono un poco elevado que venimos a colocar problema. Si lo hacemos todo por teléfono, nos evitamos tumultos ahí, nos evitamos un regaño quizás de la policía, o hasta que quizás nos hagan cerrar el despacho. Entonces no queremos evitar esto. Lo vamos a hacer a través de los medios de comunicación, a través del teléfono. Se les va a dar la hora exacta y el día exacto en el cual usted va a venir con sus 33,000 pesos, que es el estipendio de la Eucaristía, y se le va a anotar la intención. Lo hacemos con todo el cariño, respetando las medidas de bioseguridad que nos pide el gobierno nacional. Padre, recordemos nuevamente el teléfono del despacho y yo doy el número celular. Claro que sí, el teléfono, ya me quedé sin, sí, ahora sí. El teléfono fijo es el 556-0963. Aclaración, el despacho solamente atiende de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Padre, ¿qué pasa si yo marco antes de las 8 de la mañana? Nadie te va a contestar. Padre, ¿qué pasa si yo marco después de las 3 de la tarde? Nadie te va a contestar, porque nuestra secretaria también debe descansar y los padres tenemos otras cosas que hacer y no podemos toda la tarde atender el teléfono. Bueno, y el número celular 312-262-2284. En esos dos números entonces usted llama, agenda su cita. Esas citas las estamos dando con una distancia de 10 minutos, o sea, 10 minutos por cita. Entonces, para que estemos muy cumplidos, hacemos la aclaración. Si por X o Y motivo usted no pudo venir a la hora, pierde su turno, pierde su cita. Entonces, véngase con tiempito, no para que nos hagan la fila ahí, sino muy sobre el tiempo. Llegan ahí al despacho, hacen la debida desinfección de su calzado, de sus manos, respectivo tapabocas, cuidando siempre las normas de bioseguridad. Entra al despacho, nos dice, anóteme la intención, esta es la intención, paga su estipendio, recibe su recibo y para la casita bien juiciositos, y así evitamos, como ya lo decía el padre, las aglomeraciones y cumplimos también con todos los protocolos. Bueno, y yo les agrego, es que en familia pónganse de acuerdo quién va a mandar a decir la intención de la abuelita, de la mamá, porque el municipio creció en familias, y entonces si unos pretenden que le toque 3 o 4 misas, entonces dejamos a otros sin intención. Entonces, como hay familias muy numerosas, hay madres que tienen muchos hijos, qué rico, pónganse de acuerdo y que ese sea el regalo de los hijos, para que no pretendamos que cada uno queremos la misma intención. Padre, voy a hacer una aclaración, quiero hacer una aclaración, y es una invitación, y lo hago como sacerdote y quizás con un poquito de rabiecita. Yo sé que no es cristiano, pero hay que hacerlo. Algunas personas, ustedes saben que a nuestro templo están entrando a la Eucaristía, ¿cierto? Las personas de la intención. ¿Qué les pedimos? Encarecidamente, en nombre de Dios, dejemos de ser tercos. Un buen cristiano es un buen ciudadano. Y si hacia nosotros se nos pide guardar el tapabocas, o portar el tapabocas, y si nos lo exigen en un supermercado o en cualquier parte, ¿por qué nos cuesta tanto traerlo a la Eucaristía? Y las personas de la intención que vengan a la Eucaristía, por favor, traerlo y conservarlo. El tapabocas no es bufanda, no es para colocárnoslo en el cuello, ni mucho menos en otra parte. No, es para ponerlo que cubra nuestra nariz y nuestra boca. Es que es por el bien de todos. Lo digo en este medio, si alguna de las personas que ha venido a la Eucaristía sin él, o que pretenda venir y no lo traiga, con el dolor en el alma, yo, el Padre Norley, me encargaré de decirle, por favor, retírese de la iglesia y no vuelva a venir a la Eucaristía, si le cuesta cumplir una norma tan sencilla. Lo manifiesto por este medio para que evitemos dolores de cabeza y digan, es que los padres son muy exigentes, muy cansones, muy regañones. Si lo hacemos es por el bien de todos. Si nosotros mismos no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Entonces ahí saben, recordemos, tanto para el templo como para el despacho parroquial, seguir las normas, los protocolos de bioseguridad, que es por el bien de cada uno de nosotros. Bueno, y también recuerden que los niños tampoco pueden asistir a la Eucaristía, ni que porque la mamá, y no, bueno, hay alguna excepción, pero es para el bautismo de los niños, y también los adultos mayores se deben cuidar en la casita, ¿sí? Con mucho respeto les queremos decir esto, y esperamos que también nos comprendan que todos estamos llamados a guardar el orden, a cuidarnos y a respetarnos. Padre, por ahí muchos dicen, y qué pena que nos estamos alargando, no, padre, es que a mi abuelita le hace mucho falta venir a la misa. Padre, dejémosla entrar por un ladito. Yo digo, eso ya entra, es cuestión de la familia. Solamente digo algo, y voy a ser muy duro con esto. Tranquilo, saquen la abuelita. El día que la abuelita se muera por descuido, ustedes tienen 5 sacerdotes para que elijan a ver quién quiere hacerle las exequias. No hay ningún problema. Aplica para los niños y para los ancianos. No, cuidémonos. Es que si nosotros no nos cuidamos, caso particular de nosotros, Sor Adriana, mi persona, el Padre Eduardo, yo con mi familia llevo más de 3 meses sin tener contacto físico o sin ir a ellos, porque yo sé que como sacerdote fácilmente me pueden dar el ingreso a mi municipio, a mi casa, y yo sé que me dan el permiso para ir, pero uno, ¿por qué no lo hace? Por el cuidado personal y por el cuidado de la familia. Si realmente amamos a las personas que tenemos a nuestro lado, cuidémoslos, porque es que si nosotros no los cuidamos, ¿qué va a pasar? Es triste, y las cifras hoy, Padre, en Colombia más de 1.100 y puntica de contagiados, es alarmante. ¿Eso qué implica? Tenemos que cuidar. Los mensajes son prácticos. Salgamos a la calle cuando sea extremadamente necesario. Hago aquí también, Padre Eduardo, no sé si como político barato, y me disculpan la expresión, como regañando, es como que tenga tantos regaños amontonados que no tenía tiempo, y es triste ver,
y yo sé que el gobierno permitió salir a caminar, pero familias completas, inclusive con niños que salen de paseo para el Morro Peña, sin ninguna protección. Estas veredas aledañas, no padre, es que por allá nunca llega la policía, eso por allá no llega, podemos salir. No, es que la cosa no es lo que diga la policía, la cosa aquí lo que está en juego es que nuestra salud. No arriesguemos la vida de las personas que amamos. No hay cosa más triste, y aquí ya lo hemos vivido, darle sepultura a un ser querido y decirle solamente pueden entrar 10 o 15 personas, la otra gente peleando. Si eso suele pasar ahora que no ha llegado nada a nuestro municipio y que estamos libres, gracias a Dios, ¿qué puede pasar a futuro? Entonces, ¿eso qué implica? Cuidémonos entre todos. Aquí no es de irnos donde la policía no está, no. Aquí la cosa es de obedecer, porque el que obedece, vuelvo y lo digo, es un buen ciudadano, y un buen ciudadano, ante todo, es un buen cristiano. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y los esperamos para que tengamos la cena familiar el próximo viernes. Agradecimiento, Sor Adriana, Padre Nolay, Dios les pague. También aquí al equipo técnico que hoy incluso nos iluminaron bellamente para que nos viéramos mejor. Y nada, bendiciones para todos ustedes, Padre. La bendición, por favor. Padre, ¿vamos a colocar reto en esta noche o no? No, tenemos cena, entonces el reto es que cocinen bien bueno. Que toda la familia esté el viernes en la cena familiar que vamos a tener. Bueno, vamos a pedirle de manera muy especial al Señor en esta noche que se digne derramar su santa bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, pedirle al buen Dios que nos libre de todo mal, de todo peligro, que cuide nuestras familias de tantos males que la pueden atormentar. Pidámosle al Señor que en nosotros aumente nuestra fe, para que con esa fe viva sigamos confiando y esperando en Él, y para que a través de la fe contemplemos el rostro misericordioso de ese Dios que nos ama, nos ha amado y siempre nos amará. Y que el buen Dios en esta noche se digne derramar su santa bendición sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ustedes mil gracias, una feliz noche, Dios les bendiga y les guarde.